Hola hermano, ¿cómo le va? Espero que esté bien en sus casas, tranquilos, sin ninguna mala novedad. Estamos nuevamente acá en esta clase de evangelismo bíblico, del curso de evangelismo bíblico, y estamos comenzando la tercera y última lección de la clase La Cruz. ¿Por qué murió Cristo? eh, 26 de julio. Y bueno, hoy día es la última clase, como les venía diciendo, y lamentablemente es la penúltima clase de este curso de evangelismo bíblico. Ya hemos estado varios meses eh, con este curso y la verdad ha sido bien interesante, bien completo, bien práctico también. Muchas de las lecciones han sido bien prácticas para poner en la práctica y también hemos indagado mucho más en lo básico del Evangelio, en las cosas simples que muchas veces pasamos por alto, pero que es necesario tener una buena base en cuanto a la salvación. Así que les invito a que oremos primero para comenzar esta clase. Acompáñeme en oración. Señor mi Dios, Padre Celestial, Padre Santo, le doy gracias por esta nueva clase, Señor, gracias por este día, gracias porque me da la oportunidad de enseñar su palabra. Te pido que seas con todos nosotros, Señor, que seas abriendo nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón para entender. Muéstranos tu palabra, Señor. Muéstranos lo que tú quieres que sepamos, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Danos sabiduría para llevar a la práctica esta lección, Señor, así como la palabra de Pastor también en su predicación. Te pido que seas con nosotros y que bendiga esta clase de principio a fin. Y te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, les decía que esta es la última clase de la cruz. ¿Por qué murió Cristo? Y como breve recordatorio, hermanos, a mí me gusta recordar las clases anteriores para tener un contexto amplio de lo que veníamos viendo. Y en las clases anteriores, en la primera clase, nosotros tratamos de responder la pregunta, la cruz, ¿por qué murió Cristo? Con una respuesta simple y con una respuesta compleja. Y en esta respuesta compleja nosotros estuvimos indagando bastante en el Antiguo Testamento, vimos varias situaciones, algunos rituales, acontecimientos importantes en la Biblia donde está presente la muerte de Cristo y la muerte principalmente de la cruz, ¿cierto? Em, Vimos en las plagas, como lo tenemos acá en la pantalla, ahí está todo el detalle, desmenuzamos ese capítulo para entenderlo, lo vimos en los holocaustos, en Levítico del 1 al 5, respecto a la ofrenda voluntaria y la ofrenda obligatoria, que es por el pecado. También le dimos harta vuelta al tema de los holocaustos. También lo vimos en las fiestas judías, en las tres primeras principalmente, vimos la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, la vimos en cuadros anticipados en las fiestas judías. Y por último también los vimos en uno de los pactos que tiene que ver con el pueblo de Israel, principalmente el pacto del reino eterno que le promete Dios a Israel, donde está ubicado el acontecimiento de la cruz dentro de este pacto. Eso lo vimos también. La clase anterior también vimos la multa de la muerte. Ocupamos colores ahí para desgranar un poco el versículo de Génesis 2, 16 y 17, donde vimos la ley, lo que le mandó Dios a Adán, la provisión, la prohibición, la promesa y la multa. También vimos que la primera mención de muerte estaba presente en este versículo y tenía que ver con desobediencia. Y la última mención también la vimos en Apocalipsis 21, donde también la muerte está relacionada a la desobediencia. Hicimos otro recordatorio respecto a las dispensaciones para entender el pasaje completo de Génesis del 1 al 3, donde
pasó el acontecimiento de Adán y Eva respecto del fruto, que era una dispensación inocente, de la llamada inocencia, sin la naturaleza pecaminosa y sin la ley de Moisés, pero sí una ley de Dios para con Adán y Eva, vale decir, una instrucción. ¿Qué más vimos acá? Vimos la multa de la muerte física del cuerpo, que alguien tenía que pagar la multa, eso lo dijo en un versículo Dios: el día que de él comiereis, ciertamente morirás, por lo tanto hay una multa que se debía pagar. Lo vimos acá con Adán, que Adán pagó la multa, y hicimos una comparación acá de los verbos, las palabras, y hicimos una comparación entre la muerte espiritual y la muerte física. Eh, Además, dicho sea de paso, hermano, yo le agradezco a las personas, a los hermanos que me han contactado, que hemos discutido algunas cositas, me han dado algunos tips, hemos conversado de la Biblia, puntos de vista diferentes, puntos de vista eh, en común, pero hermano, la verdad es que le animo a que siga leyendo. Gracias nuevamente a los hermanos que estuvimos conversando en la semana, porque se enriquece el aprendizaje, se enriquece el aprendizaje tanto de usted como el mío. Así que sigamos en esa, ojalá lo hagamos siempre de esa forma, que siempre tengamos una ida y vuelta. Y lo importante, hermano, es que usted vaya a la Biblia y usted se dé cuenta de lo que dice la Biblia. No de lo que digo yo, no de lo que dice el manual del maestro o cualquier comentario de hombre. Usted lo tiene que comprobar con la Biblia. Así que está perfecto el ejercicio y le animo a que sigamos haciendo ese tipo de ejercicios. ¿Sí? ¿Qué más? Vimos la multa de la muerte espiritual, vimos Romanos ahí, Romanos, em, también analizamos el versículo de Génesis 3, 23 y 24, donde se concreta la muerte espiritual, donde Dios los saca del huerto a Adán y Eva y los echa. Lo que en cuadro, hermanos, lo que en cuadro simboliza una separación de la comunión de Dios con el hombre. ¿Sí? Eh, Ahí hay un cuadro presente, un cuadro muy, muy importante de qué significa la muerte, que es una separación de Dios, una separación de la comunión con Dios, que es finalmente lo que se traspasó para todos los hombres. Se traspasó la multa de la muerte, la separación del hombre con Dios eh, físicamente, cuando uno muere, y espiritualmente el hombre nace separado de la comunión de Dios. Nace sin tener una comunión con Dios. Y eso es lo que se acarrea eh, desde Adán. Eso es lo que dice el versículo, que la muerte espiritual pasó a todos. En Efesios 2, 1 al 10. Y nos quedó pendiente la multa de la muerte eterna, que quiere decir o tiene referencia con el alma. La violación a la ley de Dios resultó en muerte del cuerpo y el espíritu. Pero ¿qué pasa con el alma? Esa fue la pregunta que quedó planteada la semana pasada, en la clase anterior, y es lo que vamos a tratar de contestar ahora. Ya sabemos lo que le pasa al cuerpo, ya sabemos lo que le pasa al espíritu, y ahora nos toca ver qué es lo que pasa con el alma finalmente. Perdón. Sigamos entonces. Comenzamos la clase y para entender, hermanos, primeramente nosotros tenemos que ir a Apocalipsis 21.8 y le pido que me acompañe con su Biblia. Apocalipsis 21.8. Y presta atención a lo que dice la Biblia. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué pasa con esta multa, hermano? Como lo dice el título ahí, la multa de la muerte eterna. Esta es la parte más espantosa y terrible de la multa, porque de alguna manera, hermanos, el hombre está acostumbrado o tiene que lidiar
con la muerte física. Todos tenemos gente todos conocemos gente que se muere. O sea, es fácil tratar con la muerte física porque es mucho más natural. Lo vemos, lo podemos ver, nos pasa. Eh, Pasa lo mismo con la muerte espiritual. ¿Qué pasa con la muerte espiritual? Nosotros, antes de estar en vida, antes de estar en Cristo, nosotros estábamos con una muerte espiritual, nosotros no teníamos una comunión con Dios. Entonces, también entendemos lo que es estar separado de Dios. Sabemos, porque lo vivimos desde que nacimos hasta el día que nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, nosotros estuvimos separados de Dios y en una muerte espiritual. Por lo tanto, la muerte física y la muerte espiritual para nosotros es un poco más familiar que la muerte del alma. Entonces el versículo dice acá, el versículo 8 dice, eh, al final los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo será la muerte eterna del alma que todavía está en sus pecados? Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Por ejemplo, el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el yo dentro de nuestro cuerpo, es nuestra personalidad, nuestras emociones y lo más profundo de nuestro ser, nuestra personalidad, nuestro yo. Ese es el alma. Y sin la salvación de Jesucristo, esa alma, como dice el versículo Apocalipsis 21:8, esa alma sufrirá la muerte segunda en el lago de fuego y eternamente. Y eso es lo que vamos a ver acá. El alma, punto número uno, el alma al fuego eterno. Acompáñeme a Mateo 25:41. Mateo 25:41. Y este es uno de los versículos que están en el mundo muy targiversados, se malentiende, o no el versículo mismo, sino que lo que hay detrás de este versículo. Acompáñenme con el versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, al fuego eterno. El alma de la persona sin Cristo, vale decir, el yo de esa persona, se irá al fuego eterno. Y por eso decimos que es espantosa y terrible. Y es algo que nosotros como personas, como hombres, como seres humanos, eh, no lo hemos vivido, no sabemos cómo es, solo sabemos lo que dice la Biblia al respecto. Y dice que es un fuego eterno, es un lago de fuego, y el alma irá al fuego eterno. Y fíjese el otro detalle que dice en el versículo 41. Dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué le decía yo que este concepto es muy tergiversado en el mundo? Porque en el mundo la gente cree, la cultura popular cree que Satanás es quien reina en el infierno, en el lago de fuego. Y en las películas, en cómics, en muchos lugares, incluso en chistes, en el humor, a Satanás lo pintan como el rey del infierno, el dueño, el amo, el que hace y deshace. Y la verdad lo que dice el versículo acá, hermanos, que el fuego eterno, el lago de fuego, fue preparado para Satanás y sus ángeles, vale decir, los demonios. La tercera parte que se fue con Satanás en la rebelión, los demonios. Entonces, el alma al fuego eterno. ¿El alma de quiénes? Esa es la siguiente pregunta. ¿El alma de quiénes se irá al fuego eterno? Y fíjese acá lo que dice, el alma de quienes violaron la ley de Dios. Es un castigo eterno sobre los que han violado la ley de Dios. Sin duda alguna nosotros todos merecemos ir a este lago de fuego, a este fuego eterno. Vamos a Mateo 25:46, que está ahí mismo al final. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, si no fuera por la obra de Jesucristo, si no fuera
si no fuera porque nosotros no confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, si es que no nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros iríamos al fuego eterno. Pero, como dice el versículo ahí, dice el 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Todos quienes hayan sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo, vale decir, los salvados, irán a la vida eterna. Por el contrario, todos los que violaron la ley de Dios irán al castigo eterno, que es el fuego eterno o lago de fuego. ¿Sí? Eh, es complejo, hermano, imaginar esta escena. A mí me cuesta mucho entender o de alguna manera imaginar cómo será ese lago de fuego. Me cuesta un poco, porque en el Apocalipsis dice que es azufre, fuego, probablemente sea algo que el hombre nunca haya visto tampoco. Solamente tenemos que leer lo que dice la palabra del Señor, pero difícilmente vamos a tener una imaginación tan clara como lo que dice la Biblia. Es complejo. A mí al menos me cuesta un poco eh, imaginarme, figurarme cómo va a ser ese lago de fuego. Pero el alma de quienes violaron la ley de Dios irá a este castigo eterno que es el infierno. ¿Qué más? ¿Qué más pasa con el alma? Fíjese que el alma en ese fuego, en el lago de fuego, en el castigo eterno, no muere. Y eso es interesante porque lo que vimos en clases anteriores, el cuerpo finalmente se va a la tierra, se descompone, el espíritu se va a Dios, vuelve a Dios, que lo dio, dice Eclesiastés, si mal no me recuerdo, pero el alma es eterna. Acompáñenme a Marcos 9, del 43 al 48. Versículo 43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que, teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, eterno entonces. Versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, eterno nuevamente. Versículo 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Tercera vez que dice. 46 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Acompáñame al 48, perdón. 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vale decir, el alma, como dice ahí, el alma en ese fuego no muere, no se apaga. El fuego no se apaga, el alma no se apaga, porque el alma es eterna y el fuego también es eterno. Em, es un lugar que tiene un fuego que nunca se apagará, en donde el gusano de los inconversos nunca morirá. O sea, no hay aniquilación, no hay destrucción, no desaparece el alma, es eterna. Uno sigue sufriendo para siempre. La persona seguirá sufriendo eternamente en este castigo eterno, dice. El versículo de Mateo 25:41, perdón, 25:46, decía que es un castigo eterno. Por lo tanto, el alma es eterna y el fuego es eterno. ¿Ok? ¿Qué más? El alma, en esta muerte eterna, el alma se revuelca como gusano en el fuego. Trate de entenderlo, hermano. Es eterno, es un sufrimiento eterno. Y me vuelvo a acordar de cómo lo pinta el mundo esto. Hay gente que dice que no, si yo voy a ir a disfrutar al infierno, porque en el infierno hay pecado y el pecado se disfruta y todo eso. Pero no es así, la Biblia dice otra cosa. Hay gente que ve el infierno como un premio a veces, de manera, quizás por humor, quizás por mofa, quizás por, no sé, decirlo livianamente, pero hay gente
que incluso hasta se ve en el infierno y se ve contenta en el infierno. Y eso no va a ser así según lo que dice la Biblia. El alma se revuelca como un gusano en el fuego. Vamos a Isaías 66. Isaías 66, del 22 al 24. 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Hay una, eh, hay una referencia acá al infierno, al lago de fuego, donde tenemos las mismas palabras, por ejemplo, que el gusano nunca morirá, hablando de la conciencia de las personas, del alma de las personas, ni su fuego se apagará, vale decir, estarán en una llama eternamente, y serán abominables a todo hombre. Entonces no es una cosa, no es una cosa agradable a plena vista. Pero la gente por ahí tiene ese mal entendimiento de que es un tema, de que el infierno es para disfrutar y todo eso. La Biblia dice completamente lo contrario. Sigamos entonces. El alma muere eternamente porque habrá una separación eterna de Dios. ¿Y cómo pagará esa separación? Con fuego, con castigo eterno. Y fíjese, hermano, que el hombre violó la ley de Dios y la multa tiene que pagarse con la muerte. Alguien tiene que pagar esa muerte. Porque de lo contrario, Dios no sería justo. Eso tiene que ver con la justicia de Dios. Si usted pecó, usted debe morir. Usted debe pagar. Eso es justicia. Esa es la justicia de Dios. Pasemos al segundo. A la segunda, a la segunda hoja. Nuestra multa y la ley. Acá cambiamos, ya vimos la multa de la muerte en el cuerpo, la muerte física, la multa espiritual, la multa de la muerte espiritual, con el espíritu obviamente, y la multa del alma, la multa eterna del alma. Ahora vamos a ver qué pasa con nuestra multa, que es la multa, nuestra multa y la ley. Lo primero, hermanos, lo primero que hay que decir es que nosotros no merecemos esta multa. El mundo, el hombre, se merece la multa porque pecamos cada vez que violamos la ley de Dios. Cada vez. Nadie puede decir que no peque, incluso nosotros mismos. Por ahí nosotros a lo mejor pecamos mucho más. Por ahí a lo mejor eh, nos aprovechamos un poco de la gracia que tenemos y pecamos mucho más que un inconverso. Puede ser, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto, hermanos, que desde que nosotros nacimos, pecamos cada vez que violamos la ley de Dios. Y eh, eh, cada vez pecamos. Eso. Acompáñenme a 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Es complicado, hermano, estar hablando solo. Uno cree que está con gente acá, pero uno está solo tratando de hablar. Por ahí, pastor, que está preparando la, las clases de instituto, también nos ha comentado al equipo del proyecto del Instituto Bíblico Online que pronto va a salir a la luz. Nos ha comentado que es un poco complicado hablarle a una cámara sin tener público o sin tener audiencia, mejor dicho. Es complicado, así que perdónenme si de repente me quedo pegado. Merecemos la multa, pecamos cada vez que violamos la ley de Dios. 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así, sencillo, muy sencillo. El pecado es la infracción de la ley y nosotros todos los días, desde que nacemos, estamos infringiendo esta ley. Y por ende estamos pecando. La Biblia dice que cualquier infracción, perdón, de la ley es pecado. Puede ser la más pequeña,
como una mentirita blanca o algún pensamiento por ahí un poco dudoso, también es pecado, porque viola la justa ley de Dios y por lo tanto es pecado. Por muy pequeño que sea, existe una violación de la ley de Dios. Y cualquier violación a la ley de Dios o infracción es pecado, como lo dice acá. Leamos nuevamente, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como hemos visto antes, hermanos, eh, esta ley de Dios, la ley moral que se expresa en los 10 mandamientos, está escrita en el corazón de todos los hombres y nuestra conciencia propia da testimonio de eso. Esa ley, la ley de Dios, está escrita en nuestros corazones. Por lo tanto, nosotros sabemos cuando estamos pecando. ¿Sí? Sabemos cuando se mata, cuando se roba, cuando se miente. Eso la persona lo sabe, lo trae dentro, en su conciencia. Porque los 10 mandamientos o la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. ¿Ok? Y yo le pregunto a usted, ¿quién no ha violado la ley? Por eso el título dice, nuestra multa es la ley. ¿Quién no ha violado la ley? Todo el mundo. Acompáñame a Primera de Juan, ahí mismo en el mismo libro, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Fíjese, dice, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, todo el mundo ha pecado. Todo el mundo ha pecado. La persona que diga que nunca ha pecado está mintiendo y está haciendo a Dios mentiroso. ¿Ok? Entonces, todos pecamos. Por ende, Dios multó al hombre con la muerte. La multa que Dios nos sacó a nosotros, al hombre, fue la muerte. Es como cuando usted sale a la cuarentena, lo pillan los carabineros afuera y lo pillan sin permiso, le sacan una multa. Es exactamente lo que hizo Dios con el hombre. Dios multó al hombre con la muerte por causa del pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Vamos a Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 dice, usted lo conoce. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la multa que Dios nos sacó, la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero como dice ahí, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra muerte física, hermanos, es testigo de aquello, es testigo de que nosotros infringimos la ley, perdón, y hemos pagado la multa de la muerte física. Cuando nosotros nos morimos, pasa exactamente eso. Nuestra muerte física es es un testigo de aquello. Perdón, voy a tomar agüita. Acompáñeme a Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. 18:4, ahí está. Dice, fíjese, respecto del alma, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Puesto que, puesto que es el alma que peca, es el alma que tiene que morir. Y el alma es eterna, como lo vimos en la hoja anterior. Vimos lo que le va a pasar al alma. Vamos otra vez. El cuerpo muere, se descompone en la tierra. El espíritu de la persona vuelve a Dios. Pero el alma es la que sigue pagando la multa de una manera eterna. Al morir su cuerpo se entierra y su espíritu vuelve a Dios. Eso es lo que decíamos. Su alma, usted dentro de ese cuerpo, ¿va a ir al cielo o va a ir al infierno?
La segunda muerte del lago de fuego es el último castigo de Dios sobre el pecado. Acompáñeme a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice, también usted se lo sabe, esto se usa mucho en conversaciones de evangelismo, así que miren. Y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras nuevamente. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte. Esta es la muerte segunda, perdón. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso es lo que vimos anteriormente, algunas características de ese lago de fuego, del infierno, del tipo de castigo, del castigo eterno. Entonces, la segunda muerte del lago de fuego es el último castigo de Dios sobre el pecado. Si alguien muere sin Cristo, sin salvación, será juzgado según sus obras, ¿ok? No será juzgado a través de la persona de Jesucristo. Si la persona no confió en vida, estando en vida, en cuerpo físico en vida, si no confió en Jesucristo como su Salvador, como su Cordero expiatorio, esa persona va a ser juzgada no a la luz de Jesucristo, sino a la luz de sus obras, las cuales, como hemos visto en los versículos anteriores, están llenas de pecado, porque todo el ser humano peca. ¿Sí? Fíjese que en lo que acabamos de leer dice, al menos dos veces, dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No son juzgados a la luz de Jesucristo, la persona que no tiene a Cristo, sino que es juzgado según sus propias obras, según su propio pecado. A diferencia de nosotros, los que sí hemos confiado en Jesucristo, nosotros seremos juzgados por lo que hizo Jesucristo en la cruz, para vida eterna, ¿ok? Para escapar de este castigo eterno que es el lago de fuego. Entonces, hermanos, como conclusión, esta clase es un poco más corta. Como conclusión, podemos decir que violamos la ley, sí, el ser humano viola la ley, todo el mundo, todo el hombre, todas las mujeres, todos violan la ley y cometen pecado. Pero afortunadamente, gracias a Dios, Cristo pagó nuestra multa. Acompáñame a ver a Isaías. Isaías 53. Isaías 53, 5, 6. Este es el capítulo que eh, se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías 53, 5 y 6. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Nosotros violamos la ley, el mundo violó la ley, pero gracias a Dios, Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Fíjese que esto estaba profetizado muchos años antes. Muchos años antes esto estaba profetizado. El capítulo 53 de Isaías redacta lo que le pasó a Jesucristo en la cruz. Redacta. Y es lo que nosotros vimos en las primeras clases de que ¿por qué murió Cristo? Cuando estábamos tratando de responder esa pregunta con la respuesta compleja, nosotros nos dimos cuenta, o escarbando en la Biblia, llegamos a la conclusión de que Cristo y la obra en la cruz estaba plagada en el Antiguo Testamento.
porque estaba escrito. Fíjese lo que dice acá, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Estaba muchos años atrás ya escrito el que Cristo pagaría por nuestros pecados. Acompáñeme a 1 de Pedro 3, 18. 1 de Pedro 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a nosotros a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció una sola vez por los pecados, en la cruz padeció por los pecados. El justo, Jesucristo, por los injustos, nosotros, todos los hombres que pecamos, que infringimos la ley de Dios, que merecemos la multa. Por eso nosotros somos los injustos. Acuérdese que en la mente de Dios, en el corazón de Dios, si alguien pecó, alguien tiene que pagar la multa. Por eso se usaba el cordero expiatorio en el Antiguo Testamento en los holocaustos. Alguien tenía que pagar por esa culpa. ¿Sí? Entonces lo que vemos acá dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué murió Cristo entonces? Porque Dios, perdón, es santo, bueno y justo, y su ley, lo que vimos en las clases anteriores, su ley exige la muerte por cualquier infracción, por muy pequeña que sea, requiere una multa, requiere que alguien pague esa multa. Cuando alguien peca, alguien tiene que morir. La multa tiene que pagarse sí o sí. De lo contrario, Dios no sería justo. ¿Me entiende la idea? Dios en su justicia requiere que si alguien pecó, alguien infringió la ley de Dios, alguien tiene que pagar esa multa. Le tengo una buena noticia. Cristo pagó esa multa por nosotros. Cristo la pagó. ¿Por qué? Porque Dios, además de ser justo, como dice acá, es misericordioso. Es grande en misericordia, dice la Biblia. Entonces, Cristo, Dios mismo, hermano, vino a pagar esa multa por nosotros. Esa multa que nosotros merecíamos pagar, la vino a pagar Jesucristo en la cruz. Acompáñeme a Hechos 2:23. Hechos 2:23. Vamos a leer del 22 mejor, para entender el contexto. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Cristo, en su misericordia, se entregó para pagar nuestra multa, la multa que merecía el hombre, el ser humano, como cordero expiatorio. Por eso murió Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Es la pregunta. Por eso, para pagar nuestra multa, para darnos vida. Fíjese algo bien interesante que dice este versículo, el 23. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, todo esto estaba escrito antes, estaba en la mente de Dios. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es lo que leímos en Isaías 53, donde se relata la muerte de Cristo. Es lo que vimos en la última plaga, es lo que vimos en los holocaustos, es lo que vimos en las fiestas judías, en las primeras tres.
Y es lo que también se le prometió a David en el pacto de Dios con Israel respecto al reino eterno. Entonces, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, perdón, de Dios. Fíjese, hermano, la misericordia de Dios. Cristo murió crucificado, hermanos, por nosotros, por todo el mundo. Acompáñenme a Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. 5, 7 y 8. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese que esto es inentendible para nosotros. Nosotros lo creemos por fe, pero incluso en la ley de los hombres, hermanos, ni siquiera, eh, ni siquiera en la ley del hombre existe tal cosa. Por ejemplo, el homicida tiene que pagar su propia multa. La persona que hace algo que infringe la ley del hombre, digámoslo así, tiene que pagar su propia culpa con cárcel, con pena de muerte, inclusive en algunos países, con la ley del talión en la antigüedad, ojo por ojo, diente por diente, usted lo recuerda. Y para nosotros es común que la misma persona que infringió la ley pague su propia multa. Pero hermanos, Cristo y Dios, eh, en su inmensa misericordia, pagaron la multa por nosotros. Cristo pagó, Cristo decidió, Dios decidió y Cristo decidió morir por nosotros. Fíjese lo que es eso, hermano. No es una cosa normal. Eso, eso le quería decir, que en nuestra ley, cada persona que infringe la ley del hombre, tiene que pagarla. Por el contrario, Cristo vino a pagar nuestra multa. Eso se llama misericordia, hermano. Gran misericordia. Pero en esto, hermanos, hay que ser, eh, hay que optar a esta misericordia, hay que optar para tener, hay que optar para esta salvación, para esta misericordia, hay que tomarla, esta misericordia, quiero decir. ¿Y cómo podemos tomar esta misericordia? Esta misericordia, si bien es para todo el hombre, es para todo aquel que cree en Cristo. No es para cualquiera. Por eso nosotros evangelizamos, por eso nosotros tratamos de llevar el Evangelio de Cristo, lo que hizo Cristo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, otra vez. Nosotros llevamos ese mensaje al inconverso, a la persona que no tiene a Cristo, para que esa persona también pueda optar a esta misericordia, para que esta misericordia también la pueda obtener esa persona. Y para eso, para que Cristo sea su sustituto y también para que Cristo fuera nuestro sustituto, nosotros tuvimos que arrepentirnos primeramente, como lo hemos visto a lo largo de todo este curso, primeramente confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos, y en segundo lugar poner nuestra fe en Jesucristo. Solamente en Jesucristo, no en el pastor, no en la iglesia, no en los maestros, no en el presidente, solamente en Jesucristo. Esa es la única forma de que cualquier persona, cualquier ser humano que merecía la muerte, que merecía pagar la multa por el pecado, esa es la única forma en que pueda saltarse esa muerte, evitarla, evitar pagar esa multa porque Cristo vino a pagar esa multa por nosotros. Y Él quiere que nosotros nos tomemos de eso. Él quiere que nosotros nos tomemos de ese acto que hizo en la cruz y que tomemos esa misericordia. Entonces, hermanos, por eso nosotros tenemos que ir a entregar este mensaje a la gente, para que no sufra, como lo veíamos acá, la espantosa y terrible multa que deberá pagar la gente que no tiene a Cristo,
la gente que se va a morir, inclusive la gente que hoy está muriendo sin Cristo, pareciera ser que la muerte para nosotros ahora en las noticias, en todas en las comunicaciones que nos inundan con cantidad de muertos, con números de muertos, pareciera que hoy día nosotros estamos respirando muerte más que nunca en el mundo, pero no es así, hermanos. Hay mucha gente que muere por muchos otros motivos. Hay gente que está muriendo realmente por cualquier otro motivo que no sea el coronavirus y se está yendo al infierno, se está yendo a sufrir en un fuego eterno con su alma que es eterna y está sufriendo todas estas calamidades que nosotros hemos visto acá. Por eso es una muerte, es una multa espantosa y terrible. Por eso es el llamado nuestro a ir a predicarle a la gente, a ir a llevar el mensaje de salvación a la gente, para evitar que esa gente termine en el infierno pagando la multa, porque Cristo es grande en misericordia y murió por todos los hombres. Pero el hombre tiene que arrepentirse, como lo decíamos, y poner su fe en Jesucristo. Y nosotros tenemos que llevar el mensaje a esa gente. Entonces, hermanos, para terminar, eh, en la cruz nosotros vemos la justicia de Dios. Alguien murió, alguien tiene que pagar. Perdón, alguien pecó, alguien tiene que pagar. Esa es la justicia de Dios. Pero también, hermanos, vemos su gran amor y misericordia. El mundo pagó, el mundo pecó, perdón, Cristo pagó por nosotros. Entonces, eh, Cristo murió en la cruz, que es la muerte física. ¿Qué pasa con la muerte espiritual? Y sobre todo, la muerte eterna del lago de fuego. Y esa pregunta, hermanos, se va a responder en la siguiente clase con hermano Cristian. Entonces, hermanos, para terminar, eh, le agradezco por llegar hasta acá, hasta este minuto del video. Gracias por prestar atención a la enseñanza. Y le invito a que oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra, Señor, que es viva, Señor, es, eh, es eficaz, Señor. Te pido que nos ayudes a tomar conciencia de esto, a siempre movernos en el Espíritu, Señor, para que podamos llevar tu palabra a otros, entender primero que no existe ninguna alternativa fuera de Cristo para tener vida eterna, para estar contigo, Señor. Ayúdanos a eso, ayúdanos a llevar el mensaje de salvación a los demás, Señor, a quienes todavía no te conocen. Y gracias porque tu palabra siempre nos motiva a, a querer hacer lo mejor para ti, Señor. Gracias por esta enseñanza. Te pido por mis hermanos que salgamos a cumplir lo que tú quieres de nosotros, Señor. Y gracias por la obra redentora de Jesucristo, Señor, en la cruz. Gracias porque gracias a tu misericordia nosotros podemos evitar esta multa de la muerte del alma en el infierno, Señor. Gracias por eso, Señor, y te agradezco por la clase, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Eso, hermanos, les agradezco. Como siempre, yo estoy atento a que podamos discutir algunas cositas, si es que tiene alguna cosa que no esté dentro de la clase que hemos visto y usted quiera comentarla, que la discutamos, que la conversemos. Adelante, a mí me gusta discutir de la palabra del Señor, así que le invito a que si es que se le ocurre algo, si es que usted tiene algún versículo ahí distinto, conversémoslo. Le agradezco, hermanos, y que pasen buen final de domingo o el día que usted vea este video. Chao, hermanos.